de su día, de su estado de ánimo y, bueno, de su productividad a otra persona. Ya. Es una escena súper cotidiana, ¿verdad? Pero esconde un mecanismo psicológico que es fascinante. Bienvenidos a una nueva inversión profunda. Y fíjate, lo más curioso de esa escena es que si a esa misma persona, no sé, alguien le da un empujón en la calle y le rompe un brazo, el daño es evidente. O sea, hay una radiografía, hay un hueso fracturado. Hay una causa física innegable, claro. Eso es. Pero con el estrés diario, con las tensiones de la oficina o los roces típicos con el entorno, la causa y el efecto se vuelven increíblemente borrosos. Muy borroso, sí. Nos adentramos en un terreno donde, bueno, lo que ocurre y cómo se procesa parecen habitar universos completamente paralelos. Y precisamente para arrojar luz sobre ese paisaje tan turbio, hoy vamos a analizar a fondo un conjunto de ideas englobadas bajo un título muy provocador. El texto se llama El arte de no ser un esclavo. ¿Reaccionas o respondes? Un título potente, desde luego. Mucho. Y nuestra misión hoy es trazar un mapa, buscar una especie de atajo mental para que quienes nos escuchan puedan dejar de ser víctimas del caos diario y aprender, de una vez por todas, a gestionar la propia conciencia. Qué importante es eso. Porque la premisa central de estos conceptos rompe por completo con la inercia habitual que tenemos todos. Lo normal es echarle la culpa de todo al mundo exterior. Ya, siempre es culpa de los demás. Claro, es el cliente que exige demasiado, es el tráfico insufrible de las mañanas o la mala educación de un compañero. Sin embargo, el planteamiento que exploramos hoy argumenta algo radical, y es que el sufrimiento crónico no es un evento externo. Es una elaboración puramente interna. A ver, aquí hay que marcar una línea clara desde el principio para no caer en un optimismo ingenuo. Porque claro, nadie está negando que el mundo exterior sea complicado. No, por supuesto. O sea, los entornos tóxicos existen, las injusticias laborales ocurren cada día y hay situaciones genuinamente difíciles. Totalmente reales. Pero el salto cualitativo está en comprender la biología y la memoria, porque los seres humanos no somos un sistema de engranajes donde aprietas un botón y siempre obtienes el mismo resultado mecánico. ¿Ya? ¿No somos máquinas? Exacto. Tenemos una capacidad inmensa para decidir qué hacer con los materiales que nos arroja la vida. Vale, pues vamos a desgranar esto paso a paso, porque para entender cómo se puede dejar de ser un esclavo de estas circunstancias, primero hay que mirar cómo procesamos la realidad. Sí. Y aquí entra una perspectiva del filósofo Francesco Torralba que señala una paradoja brutal. Dice que somos el único ser vivo capaz de no estar presente en su propia vida. Qué fuerte es eso. Es que es así, es decir, el cuerpo está, no sé, en una sala de reuniones, pero la persona está a kilómetros de distancia. Rumiando una discusión de ayer. Exacto, o anticipando un desastre de mañana que ni siquiera ha pasado. Y esa es precisamente la trampa de pensar en la mente como si fuera como un espacio físico. O sea, solemos cometer el inmenso error de imaginar nuestra mente como una habitación. Una habitación a la que uno puede retirarse, ¿no? Claro, como que cierras la puerta y te escondes del mundo. Y Torralba rompe con esa imagen geométrica por completo. La mente no es un lugar, la mente es el individuo funcionando. Es un verbo. Eso es un verbo, no un sustantivo. Es la persona operando en tiempo real. Y eso encaja perfectamente con esa visión tan conocida de Ortega y Gasset de que el ser humano está a medio hacer. Somos una obra en construcción permanente. Sí, una metáfora preciosa. Y el mayor error que podemos cometer, según esto, es confundir el ruido inevitable de esa obra con la música del edificio terminado. Claro, el ruido son los andamios cayendo, el polvo, las grúas operando. A ver, tengo que admitir que esta idea me cuesta un poco. O sea, suena maravillosamente poético. Eso de decir que el sufrimiento es interno o que somos una obra. Ya. Pero bajemos a la tierra un momento. Pensemos en alguien que está en una presentación importantísima y recibe una crítica profesional destructiva delante de todo su equipo. Telita. Claro, ese golpe no es una metáfora, no es una ilusión óptica. O sea, duele físicamente en el estómago, es real. Entonces, ¿cómo se separa realmente el ruido de la obra, de la música del edificio, cuando a uno le están literalmente pitando los oídos de la rabia o de la humillación? Es una pregunta buenísima. Y fíjate, lo fascinante de esto es que el texto no niega que ese golpe exista. O sea, el golpe físico y emocional inicial está ahí.
Vale. El dolor de esa crítica destructiva en la reunión es el ruido de la obra, es el material en bruto que te acaba de caer encima, de sopetón. El ladrillo que te cae en la cabeza. Exactamente. La diferencia, y aquí entra la biología y la memoria de las que hablábamos antes, es qué hace el cerebro con ese material en los minutos, horas y días posteriores. Ah, claro, el procesamiento. Eso es. La música del edificio es la arquitectura interior que uno decide construir con esos ladrillos. El sufrimiento prolongado, el de verdad, aparece cuando alguien coge esa crítica de la reunión, la pasa por el filtro de todas sus inseguridades pasadas y la reproduce en bucle mentalmente. Una y otra vez. Una y otra vez. Y en lugar de usar ese evento para, no sé, apuntalar una estructura más sólida, mejorar o aprender a defenderse, la persona construye un calabozo oscuro en su propia mente y se encierra dentro. O sea, nos tiran unos ladrillos y decidimos construirnos una celda en lugar de un muro de contención. Es tremendo. Es que es tal cual. Y claro, si la experiencia diaria depende de esa arquitectura interior que montamos, ¿qué pasa cuando se permite que el caos del mundo exterior tome el control absoluto de la obra? Pues que llega el desastre. Claro, esto nos lleva de cabeza a lo que significa vivir en modo reactivo. Sí, y aquí Víctor Coopers tiene una imagen que me parece fantástica para describir este modo de vida. Él habla de personas que van por el mundo como si fueran una coctelera. Una coctelera. Sí, están llenas hasta el borde de líquido y basta con que la vida les dé un leve golpecito, un pequeño roce, para que salten por los aires, explotando y derramando todo su contenido sobre quien tengan cerca. Madre mía, la imagen de la coctelera es brillante. De verdad, es que estoy segura de que todos conocemos a alguien así. Segurísimo. Es el típico perfil que, no sé, se cruza con alguien que no le cede el paso en el metro y ya llega a la oficina echando humo. O que recibe un correo con un tono ligeramente seco y automáticamente tiene la semana entera arruinada. Y a lo mejor el correo ni siquiera iba a malas. Exacto. Y esto se debe a una confusión muy profunda sobre lo que significa realmente la inteligencia. A ver, explícame eso. Pues que hemos asociado siempre el ser inteligente con acumular datos, tener muchos títulos universitarios o ser un hacha resolviendo problemas técnicos en el ordenador. Claro, el coeficiente intelectual de toda la vida. Eso es. Pero la verdadera inteligencia funcional es la capacidad de gestionar la propia consciencia. Como diría Torralba, y esto es clave, el gran drama contemporáneo es que a menudo no sabemos lo que nos pasa. Y precisamente por eso nos pasa lo que nos pasa. Efectivamente. Ignoramos nuestros propios mecanismos de reacción por completo. Fíjate que hay una metáfora sobre esto del modo reactivo que me parece demoledora y que quería compartir hoy. A ver, cuéntame. Vivir en ese modo reactivo es el equivalente a entregar el mando a distancia de nuestra propia felicidad. Es como, imagínate, ir paseando por la Gran Vía, parar a un completo desconocido por la calle y decirle, Toma mi cartera. peor, decirle, toma, esta es la contraseña del wifi de mi cerebro. Conéctate y haz lo que te dé la gana con mis emociones hoy. ¡Qué locura! Claro, nos parecería una locura absoluta hacer eso con nuestro teléfono móvil o con nuestra cuenta del banco. Pero lo hacemos a diario con nuestro bienestar frente a, pues, un jefe estresado o un conductor impaciente. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué cedemos ese poder, esa contraseña del wifi, con tanta ligereza? Pues si conectamos esto con el panorama general, la respuesta es que operamos en un piloto automático muy defectuoso. Un piloto automático que se basa en una expectativa que es irreal. ¿Qué tipo de expectativa? Pues que profundamente, y a veces de forma totalmente inconsciente, exigimos que el entorno se adapte a nuestros deseos de perfección. O sea, queremos que el tren llegue exacto al minuto, que los compañeros sean siempre súper empáticos, que los proyectos fluyan sin ninguna fricción. Ojalá, ¿no? Pero eso no pasa. Es que la realidad es que el mundo es un caos. Es un caos maravilloso y vibrante, pero es incontrolable. Y si la paz interior de alguien depende al 100% de que ese mundo exterior sea perfecto y predecible, amigo, tiene garantizado una vida de amargura constante. Totalmente garantizada. Al indignarnos porque el mundo es como es y no como queremos que sea, le entregamos la contraseña del wifi, como tú bien dices, a las circunstancias. Pero claro, aquí es donde se pone muy interesante. Porque decir no entregues la contraseña o gestiona tu conciencia es muy fácil en la teoría. Facilísimo. En la práctica, cuando las pulsaciones están a 1000 por hora, es casi imposible. Y por eso me fascina cómo las fuentes de hoy nos ayudan a visualizar la recuperación de ese control en tiempo real. Sí, la metáfora del deporte. Exacto. No hay mejor escenario para entender esto que el deporte de élite. Piensa en un campo de fútbol. El barro, la tensión a flor de piel, miles de personas gritando en la grada.
Es que es un laboratorio perfecto del comportamiento humano bajo una presión brutal. Si observamos el terreno de juego con atención, podemos ver la diferencia visceral entre dos perfiles de jugador. A ver, Por un lado tienes al jugador caliente, el reactivo, y por otro tienes al jugador consciente, al que en el texto llaman el número 10, el crack, el cerebro del equipo. vale. Imagínate la escena. El jugador reactivo recibe una entrada durísima, una patada directa a los tobillos. Está por los suelos. ¿Cuál es su instinto inmediato? Saltar. Se levanta como un resorte, completamente cegado por la furia. Empuja al rival y le grita 1 milímetro de la cara al árbitro. Ya sabemos cómo acaba eso. Resultado final, tarjeta roja directa, a la calle. El impulso más primitivo fue el dueño absoluto de sus botas. En ese momento de calentón, tiró su partido a la basura y, lo que es peor, perjudicó a todo su equipo. Y ahora pongamos el foco en el número 10, en el jugador consciente. La situación inicial es matemáticamente la misma, ¿eh? Recibe exactamente la misma patada. El mismo dolor. Y aquí hay que subrayar algo fundamental que menciona el texto, y es que al número 10 le duele igual. Eso es importantísimo. Es que los tacos en el tobillo no distinguen entre reactivos y conscientes. El impacto físico y el dolor son idénticos. Pero en esa fracción de segundo posterior a la caída ocurre algo extraordinario a nivel neurológico. Hay una pausa. Hay una pausa, exacto. Y me alegra muchísimo que destaques eso de que le duele igual, porque a veces cuando se habla de gestión emocional en el ámbito laboral o de técnicas para mantener la calma, parece que el objetivo es convertirse en un bloque de hielo. Ya, como si no tuviera sangre en las venas. Claro, como si ante una injusticia flagrante de tu jefe o un trato degradante de un cliente, uno tuviera que sonreír y levitar. Y no, esta pausa no es anestesia emocional. Para nada. Sentir la frustración o la rabia es humano, es natural. El salto no está en reprimir el dolor, sino en elegir qué hacer con él. Y esto plantea una cuestión importante que es la neurociencia detrás de lo que podríamos llamar la anatomía de la pausa. Me encanta ese término, la anatomía de la pausa. Porque cuando llega ese golpe, la amígdala, que ya sabemos que es la parte más primitiva de nuestro cerebro, enciende todas las alarmas de golpe y grita, peligro, ataca, defiéndete. Es el instinto animal puro. Es supervivencia. Pero ese jugador número 10 usa la pausa para darle tiempo a su corteza prefrontal, que es la parte lógica y planificadora del cerebro, a que tome el mando. Gana un segundo de tiempo. Exacto. Mientras está en el suelo dolorido, mira al árbitro, mira al marcador para recordar que, oye, van perdiendo por un gol. Respira y entonces evalúa. Y decide no entrar al trapo. Decide no entrar al trapo, porque su corteza prefrontal le recuerda cuál es el verdadero objetivo. El objetivo es ganar el campeonato, no ganar una pelea de barrio en el minuto 20 de partido. Qué buena metáfora. En el deporte, la grandeza no es solo tener los músculos más fuertes o correr más rápido. Es usar ese espacio microscópico entre el golpe recibido y la jugada que se decide ejecutar. Esa anatomía de la pausa es justo donde el intelecto frena en seco al instinto. Y fíjate, si trasladamos ese campo de barro a, no sé, a la oficina de un martes cualquiera, El día a día. es ese momento donde tras leer un correo incendiario que cuestiona tu profesionalidad, en lugar de teclear a la velocidad de la luz para devolver el golpe, haces la pausa. Te levantas de la silla. Eso es, te levantas de la silla, vas a por un vaso de agua y en ese trayecto miras el marcador de tu carrera, miras a tu equipo y recuerdas qué partido estás jugando realmente. Es que si lo llevamos, por ejemplo, a decisiones de liderazgo, la pausa del número 10 es absolutamente vital. Totalmente. Un líder reactivo destroza al equipo. Claro, un buen líder es el que, en medio de una reunión súper tensa, donde todo el mundo está perdiendo los papeles, aplica esa pausa para no tomar decisiones en caliente y mantener al grupo enfocado en el objetivo real, ¿verdad? Y porque en el fondo, ese espacio de tiempo encierra una distinción filosófica brutal que comentan las fuentes. Es la línea divisoria exacta entre ser un autómata programado por la biología y ser un humano verdaderamente libre. Y el lenguaje es muy sabio en esto, ¿eh? Porque si analizamos la etimología de las palabras, la diferencia es abismal. Fíjate, reaccionar. Reaccionar viene a ser repetir la acción. Volver a hacer lo mismo de siempre. Eso es volver a caer en el mismo patrón predecible, el mismo cabreo monumental ante el mismo comentario pasivo-agresivo del mismo compañero de trabajo de siempre. Ya te sabes el guión. Claro, es vivir como un esclavo del ayer, atado a un guión que ya te sabes de memoria. Frente a eso, claro, está la alternativa. Responder
que significa literalmente dar una respuesta. Es aportar algo nuevo a la situación. Un acto de libertad suprema. Exacto. Ya no eres un mecanismo de relojería que salta automáticamente porque alguien ha tocado un botoncito. Eres alguien que está evaluando el panorama y creando una ruta nueva. Y para lograr eso en la práctica diaria, nos encontramos con lo que el texto plantea como la paradoja del botón de paz. El famoso botón de paz. Sí, que consiste básicamente en entender que para ir más rápido en la vida, para avanzar con mayor seguridad hacia tus metas, a veces es imprescindible detenerse en seco. Es una paradoja que choca frontalmente con la cultura actual, ¿eh? Ya te digo, Porque vivimos obsesionados con la inmediatez. En el entorno corporativo, a ver, se premia al que contesta el mensaje de Slack antes de que termine de sonar la notificación. O al que tiene la réplica más mordaz y rápida en milisegundos durante una reunión de equipo. Totalmente. Y claro, en un mundo así, atreverse a presionar ese botón de paz, permitirse un silencio deliberado de, no sé, 5 segundos antes de hablar en una reunión tensa, se percibe casi como un acto de rebelión. Pero es que es una rebelión que nos salva la vida laboral, de verdad, porque detenerse no es sinónimo de cobardía. Y tampoco es negar que haya un problema o mirar hacia otro lado. No, es elegir la dignidad. Exacto. La verdadera eficiencia vital no se mide por la velocidad a la que reaccionamos a un estímulo, sino por la precisión quirúrgica de nuestra respuesta. La precisión. Y todo esto cristaliza en un concepto fascinante que es el milímetro de libertad. Me encanta esa expresión. Es ese espacio inmenso, aunque parezca minúsculo, que existe entre el estímulo exterior que recibimos y nuestra conducta posterior. Yo creo que la mejor forma de visualizar ese milímetro de libertad, para que quienes nos escuchan puedan aplicarlo, es imaginar esa situación que todos hemos vivido. A ver, Es ese medio segundo en el que tienes el ratón justo encima del botón de enviar en un correo cargado de sarcasmo y resentimiento. qué tentación, ¿eh? Sí, el dedo ya casi haciendo clic. Pues ese milímetro de libertad es el instante físico en el que decides apartar la mano del ratón, cerrar la tapa del ordenador y decir en voz alta: bueno, ya lo enviaré mañana. Qué maravilla. Ahí es donde ocurre la magia. Ahí dejas de ser la marioneta de las circunstancias. De hecho, los textos casi que sugieren ejercicios breves para el día a día. Por ejemplo, una rutina diaria antes de empezar a trabajar. Sí, como un anclaje. Exacto. Te sientas en el escritorio, respiras hondo y te recuerdas a ti mismo: hoy no voy a entregar mi mando a distancia. Es un plan súper sencillo para mantener la calma antes de que empiece el caos, ¿no crees? Totalmente. Y también aplica para después. O sea, técnicas para recuperar la calma después de una crítica profesional dura. Sí, ¿cómo se hace eso? Pues, en lugar de irte a casa rumiando y destruyendo tu arquitectura interior, te obligas a parar. Presionas el botón de paz. Separar mentalmente el ruido que ha hecho la persona al decírtelo de la música de lo que realmente puedes aprender de esa crítica para mejorar. O sea, si logramos habitar ese milímetro de libertad del que hablábamos, nos volvemos gigantes. Gigantes e inmunes a las provocaciones baratas del día a día. Pero si nos lo saltamos, ya sea por el ego, por la prisa o por la simple inercia de la costumbre, pues nos reducimos a ser un juguete en manos del caos exterior. Es que ese milímetro es la frontera exacta donde uno deja de ser un esclavo y empieza a escribir su propia historia. Es un cambio de paradigma súper profundo. Muy profundo. Y bueno, llegados a este punto, creo que vale la pena sintetizar el mensaje de fondo de toda esta inmersión profunda, Mm, porque toda esta arquitectura mental, todo esto del número 10, no tiene como objetivo salir a la calle e intentar cambiar a todo el mundo. para nada, eso sería agotador. Claro, intentar que el cliente impaciente, el jefe autoritario o el conductor agresivo actúen como nosotros dictamos, a ver, es una batalla perdida que solo nos va a generar cansancio crónico. El propósito es diametralmente opuesto. O sea, el mundo va a seguir repartiendo patadas a los tobillos. Eso está garantizado en el contrato de estar vivos. Viene en la letra pequeña. Sí, viene de serie. El objetivo es recordar a ese jugador número 10. O sea, ante las zancadillas y el ruido ensordecedor de la vida, el reto no es bajar al barro a pelearse con cada persona que nos frustre, sino usar esa pausa consciente para que el instinto no nos secuestre. De hecho, hay un par de máximas en los textos de hoy que resumen esto a la perfección y que de verdad deberían estar de fondo de pantalla en nuestros ordenadores. A ver, ¿cuáles son? Por un lado tenemos esa energía arrolladora de Coopers cuando dice que nadie te quite la alegría, que es tuya. Totalmente. El mando a distancia es tuyo. Y por otro lado esa advertencia serena de Torralba sobre la urgencia de cuidar nuestra arquitectura interior, simplemente porque
Y cito, es el único sitio donde siempre vas a vivir. Qué gran verdad. Nadie más va a habitar tu mente, solo tú. Solo tú. Esa es la conquista definitiva, ¿eh? O sea, aceptar que el dolor inicial del impacto es inevitable, pero el sufrimiento crónico, la amargura esa de la coctelera siempre a punto de explotar, es opcional. Es una elección. Es un hábito destructivo que afortunadamente podemos desaprender si empezamos a expandir ese microsegundo, ese milímetro de libertad donde nuestra corteza prefrontal toma las riendas. Pues me parece el lugar perfecto para ir cerrando nuestra exploración de hoy. Pero antes de irnos, me gustaría dejar una pequeña provocación flotando en el aire para nuestra audiencia. Adelante, a ver con qué nos dejas. Si asumimos que no somos una habitación estática, sino una obra en marcha, y que esa arquitectura interior es el único hogar del que no podemos mudarnos jamás, cabe preguntarse algo importante. ¿Qué tipo de muebles estás metiendo ahí dentro cada vez que eliges el modo reactivo? O sea, cada vez que le entregas la contraseña de tu wifi mental a un desconocido que te pita en un semáforo o a un correo inoportuno, estás, sin darte cuenta, decorando tu propia mente con el caos y la basura emocional de los demás. Uf, qué pregunta. Pues ahí queda la reflexión para el próximo gran reto de la semana. ¿Autómata reactivo o ser humano libre? La decisión final está en ese milímetro. En ese milímetro. Hasta la próxima inmersión profunda.